Ahí sí. Ya, chiquillos, entonces comenzamos. Dice, se ha recopilado la siguiente información proporcionada por un odontólogo que describe la cantidad de piezas dentales que fueron extraídas en los últimos 20 meses. Entonces nos dice, nos da los datos, ¿cierto? La cantidad en el primer mes, 19 piezas, en el segundo mes, 23 piezas, y así hasta el mes 20, ¿ya? Que fueron 23 piezas. Entonces, nos piden ¿Profe está calcular... compartiendo pantalla? Ah, ay, gracias. Ahí me da la idea como que siempre comparto pantalla. Ahí sí, chiquillos. La guía, la pregunta 8. ¿Ahora sí? Sí, Sí, profe, ahora sí profe. se ve. Sí, profesora. Ya, genial, gracias, chiquillos. Ya, entonces dice, se ha recopilado la siguiente información proporcionada por este odontólogo que describe la cantidad de piezas dentales que fueron extraídas en los últimos 20 meses. Entonces, ahí, ¿cierto? Nos dan los datos del la cantidad de piezas dentales en el primer mes, 23 en el segundo mes y 23, ¿cierto? En el mes 20, la cantidad de piezas dentales. Entonces nos dicen que calculemos las medidas de tendencia central, ¿cierto? Estas medidas son para datos no agrupados, ¿cierto? Estas medidas de tendencia central es para este conjunto de datos que nos dan los datos, ¿cierto? Entonces esto entraría para las medidas de tendencia central. Llegar y calcular las medidas de tendencia central, pero, ¿cierto? No construyendo intervalos. Entonces, después nos dicen construya en SPSS un histograma. Entonces, primero, ¿cierto? Vamos a calcular las medidas de tendencia central. ¿Ya? ¿Se va a guardar? No. Vamos a abrir, ¿cierto? En el SPSS, ustedes abran el SPSS, abran el SPSS, abran el SPSS, a guardar, no. Abramos el SPSS. Y cuando ustedes tengan abierto, ¿cierto? Estos datos. Pero en la cantidad de piezas, ¿cierto? En el ejercicio ustedes tienen que extraer, en el ejercicio 8, ya en el ejercicio 8 yo se los compartí con los intervalos de clase. Entonces ustedes tienen que copiar, ¿cierto? Para que no borren, la copian en otra hojita, ¿cierto? Le colocan copiar, abren un nuevo archivo, un nuevo Excel y ahí le colocan pegar. ¿Dónde subí el ¿Ya? archivo? En ejercicios, a ver, dice ahí, en clases, en la pestaña clases, dice la resolución guía Excel la actualicé. Ahí está la base de datos de la... Sí, la resolución guía Excel, esa la actualicé y ahí aparece el ejemplo 8 y 9 en la hojita. Ok, muchas gracias. Sí, entonces ustedes, como está con la tabla de frecuencia, ¿cierto? Ustedes la copian en otro, para que les quede solo la base de datos, porque el SPSS empieza a poner problemas cuando hay otros cálculos de por medio, ¿cierto? Ahí quiere que esté las bases de datos limpias sin nada que lo estorbe. Entonces, ahí, ¿cierto? Le colocamos archivo, guardar como, y ahí lo guardamos en la carpeta de sus clases. Ya, yo lo voy a guardar en análisis de datos
Y ahí le colocamos base ejercicio 8. Base ejercicio 8. Y ahí le colocamos sí. Y ahí le colocamos reemplazar, ¿cierto? O entonces ahí, ¿cierto? Tenemos nuestro Excel con los puros datos sin ningún intervalo de clase, limpia la base. Y lo otro que hay que recordar es que debemos cerrar el Excel que vamos a abrir en el SPSS, ¿ya? Entonces Excel debe estar cerrado. Este Excel lo mantenemos abierto, ya porque hay algunas cosas que hay que explicar para el histograma. Hay que explicar algunas cosas para el histograma. Entonces, primero, ¿cierto? Vamos a calcular las medidas de tendencia central en el SPSS. Ustedes me avisan cuando lo tengan guardado, tengan el SPSS abierto de esta forma, ustedes me dicen, profesora, estamos listos. Profe, ¿cómo se llamaba el archivo? Resolución guía Excel, resolución guía Excel. Ah, ya, gracias. Sí. Profe, Cuando ustedes... ¿Sí? la hoja Dime. que vamos a ocupar en el SPSS solo tiene que tener los intervalos, No, la solo tablita. tiene... No, tienes que tener la base... Tienes que tener la base... Guardar. Tienes que tener abierta acá. Lo que yo te estoy mostrando, ahora estoy abriendo, ¿cierto? Cuando ustedes la abren, aparece de esta forma, ¿cierto? Aparece, ahí yo les calculé inmediatamente para calcular la tabla con los intervalos, ¿ya? Entonces, ustedes copian los puros datos para que el SPSS no se moleste. Copian hasta el dato 47, ¿cierto? Lo copian, eso ustedes lo copian y abren otra hoja. Archivo, le colocan nuevo y lo copian en otra hojita que salga de esas hojas, ¿ya? Que salga de esa hoja, sino que sea como un Excel puro. ¿En el Para que libro no... de Excel, profe? Sí. Ah, 97-2003. Buen punto, buen punto. Ahí para los Mac es libro de Excel, pero para los Windows es 97-2003. Entonces yo lo guardamos, ¿cierto? Muy buen punto ahí. Y ahí lo guardamos en la carpeta, ¿cierto? De las clases. Lo voy a guardar de nuevo para que no nos ponga problema el SPSS, ¿cierto? Y ahí le colocamos en el nombre del archivo base ejercicio 8, ¿cierto? Base ejercicio 8. Y acá en el tipo, los Mac lo mantienen en el libro de Excel, ¿ya? Pero los Windows, acá le tenemos que colocar libro de Excel 97-2003, ¿ya? Los Windows le tenemos que colocar acá el 97-2003. El SPSS para Mac abre el libro de Excel, pero el SPSS para Windows abre con el 97-2003, hay que engañarlo. Entonces ahí le colocamos, ¿desea reemplazarlo? Sí, deseo reemplazarlo. Luego lo cerramos. El SPSS se enoja si hay un archivo abierto, ¿ya? Se cierra y ese se puede mantener abierto porque es otra extensión, dice otro nombre, resolución en Excel guía, por tanto no les coloca ningún problema si está ese abierto. Entonces nos vamos al SPSS, acá, todos en el SPSS, ¿sí? Abriendo. Profesora. Sí, Ya, profe. nos vamos a abrirla, ¿cierto? Archivo, abrir, datos, y ahí lo buscamos, ¿cierto? ¿Dónde está guardado? Yo lo tengo en las clases, lo guardé en la carpeta de ustedes, y en el archivo de tipo, ahí aparece por defecto la extensión SAP, que es del SPSS, lo tenemos que colocar Excel. Entonces ahí aparecen, ¿cierto? Todos los Excel, y tengo que buscar el más
antiguo, ¿cierto? El Excel 97-2003 para que no me ponga ningún problema, porque hay otro guardado con el Excel solo, ¿cierto? Entonces en el Windows, para el Windows, la versión 97-2003, ahí le colocamos a abrir, ¿ya? Y me pregunta leer el nombre de la variable, sí, aceptar. Y si no les colocan, si les pregunta de otra forma, parece que les preguntan algunos, dependiendo la versión del SPSS, como está un poquito más antigua la que me instalaron yo tengo la de la licencia, menos mal que me pudieron instalar, me dieron el VPN para poder instalar del computador de la U. Así que este es una versión un poco más antigua a lo mejor, y a ustedes les va a aparecer leer nombre de, a lo mejor varias etiquetas. Antes de iniciar, ustedes le colocan aceptar y se los va a mostrar de esta forma. ¿Estamos todos ahí con la variable lista? Profesora, no me aparece en el SPS. Espérame. Sí, yo lo espero. El SPSS cuando se los abren no les aparece nada, no les aparece... A veces, sí, a veces se taima, ¿eh? Sí, sí es verdad. A A veces mí cuando... me aparecía solamente como unas palabras y no me aparecía, pero me salía una ventanita y tenía que agrandarla, maximizarla. Ah, ya. ¿Les apareció ahora? En archivo, abrir, datos, si no les aparece lo vuelven a abrir y ahí aparece archivos de tipo, ahí le colocan Excel, ¿cierto? Y ahí buscan la que guardaron con la extensión 97-2003 para los Windows y los Mac abren para la versión de Excel. Entonces ahí cuando nosotros le pinchamos, le colocamos abrir, ¿cierto? Nos pregunta este más antiguo, dice solamente leer nombre de variables. Y uno le tiene que colocar aceptar para que aparezca el nombre de la variable, ¿cierto? No aparezca entorpeciendo los datos que aparece. ¿Sí? No me aparecen los datos. Quizás Vamos me de aparecen nuevo. los datos, pero no me abre la carpeta. ¿Cómo que no te aparece? ¿No te aparece la Se me abren como varias pestañas nuevas. Vuélvelo a cerrar. Vuélvelo Sí, a eso cerrar. hice. Sí, Ahora está cargando. ya, ¿el tuyo es Mac o el Windows? Windows. Ya. Entonces, ciérralo, vuélvelo a cerrar. De repente se bloquea. Es como que se bloquea. Vuélvelo a cerrar y después lo vuelves a abrir. Que te aparezca solito. Sí. Profesora, a mí tampoco no me aparece el archivo Excel. Y lo guardé como libro Excel 97-2003. A mí también me pasa lo mismo. Y lo que hago, lo dejo en el escritorio, abro el SPSS y tomo del escritorio como que lo paso al SPSS y ahí se abre. Porque si yo lo busco por carpeta, a mí tampoco me sale. Pero así siempre me ha funcionado. Inténtalo. Qué Así extraño. como cuando uno arrastra un archivo de una carpeta a otra. A mí ya me abrió, profe. Ya, en archivo le colocan abrir, datos. Y ahí en archivos de tipo, cuando ustedes seleccionan Excel, les aparece en buscar. Ahí cuando ustedes, ¿dónde lo guardaron en el escritorio? ¿Dónde lo guardaron? ¿Lo buscaron en la descarga? ¿Dónde lo guardaron la base de datos, la de las piezas dentales? ¿En alguna carpeta? Lo guardé en el escritorio, la descarga y en una carpeta que de la clase. Ya, en cualquiera. Ahí, si lo buscas en el escritorio, coloca el escritorio, ya, y ahí te va a aparecer, si lo tienes en el escritorio, te va a aparecer listo para pinchar. ¿Te aparece? Ahí cuando le colocas archivos de tipo Excel. Lo intenté como me dijeron y ahí me aparece.
Ahí me sirvió, arrastrándolo. Ya, arrastrándolo. Oh, qué extraño. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, ahí, base ejemplo 8, abrir. Ahí pregunta, ¿cierto? Si la queremos seleccionar, aceptar. Por defecto siempre aparece una ventana de resultado, aunque no tenga nada. Siempre aparece una ventana de resultados cuando uno abre la base de datos. Ah, sí, eso me parecía, no sabía lo que era. Sí, los resultados aparecen como donde se van a almacenar los resultados, es como que está listo, está listo para almacenar lo que nosotros le vamos a pedir. Entonces ahí nosotros nos vamos acá a los datos, y aquí en los datos aparece, ¿cierto?, el conjunto de datos. Entonces acá en vista de variables, ¿cierto?, vemos que vamos a identificar el tipo de variable, ¿cierto?, la medida de la variable va a ser escala, una variable cuantitativa. ¿De qué tipo es la variable cantidad de piezas dentales, chiquillos? Discreta. Discreta, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué ocurre aquí en esta variable? Si nosotros miramos el ejercicio, ¿qué ocurre acá en esta variable? Es una variable cuantitativa discreta. Y qué extraño podemos, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a calcular, si les piden calcular tablas de frecuencia de estos datos, ¿cómo lo tendrían que hacer? Si se les pide calcular una tabla de frecuencia. No miren mi Excel, no miren mi Excel. ¿Qué se les debe? Sin trampa, sin trampa. Tiene que tener todo menos la marca de clase. Tenemos, ¿cierto? Acá, si miramos el máximo con el mínimo, el máximo de nuestros datos son 47 piezas dentales y el mínimo son 17 piezas dentales, ¿cierto? O sea, hay un rango ahí, ¿cierto? De 30 piezas dentales. Y, y ahí nosotros, ¿cierto? Debemos, ¿qué ocurría cuando la variable que era, cuando yo le expliqué el tema cuando tenemos una variable cuantitativa discreta y ahora tenemos una dispersión amplia entre el máximo y el mínimo? ¿Cómo teníamos que construir entonces ahora la tabla de frecuencia? ¿Se recuerdan? ¿Qué teníamos que aplicar aquí? Ahora sí que en este ejercicio debemos aplicar, como tiene una dispersión en comparación el máximo con el mínimo, ¿cierto? Tan grande, tan amplia, entonces ahí, ¿cierto? Hay una amplia dispersión y nosotros debemos entonces calcular con intervalos de clase. Entonces acá en este ejercicio, ¿cierto? Porque ustedes en el Excel ven con intervalos y es cuantitativa discreta, ¿cierto? Porque el rango, ¿cierto? El rango del máximo con el mínimo es muy amplio. Hay una gran dispersión. Entonces, por tanto, de esa forma se va calculando en una tabla de frecuencia cuando hay una variable. En esos casos excepcional, cuando yo le expliqué, cuando en la materia lo vimos con fórmulas, ¿cierto? Lo estábamos viendo en la materia, cuando empezamos las tablas de frecuencia. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que lo expliqué o no se recuerdan? Se les Yo olvidó. sinceramente no me acuerdo cuando dijo de que cuando está muy disperso los datos hay que hacer intervalos. Sí, Lo dijo sí, después, cuando... profe, eso. Cuando teníamos que Ah, sacar la centralidad, ahí lo dijo. no, ahí se los recordé, pero está en la materia. Si ustedes ven la materia, sí. Obviamente que no se van a aprender la materia de memoria, pero vean en la materia, ¿cierto? Está en la materia cuando aparece una... Esto es permitido cuando... ¿Sí? Cuando tenemos que sacar A, R y K. Exacto. Entonces ahí calculamos la amplitud para poder calcular intervalos cuando es muy amplia, ¿cierto? No podemos dejarla en sí, ¿cierto? Cuando teníamos nosotros el número de hermanos, teníamos una diferencia del máximo con el mínimo menor, ¿cierto? Eran 7 a 0. En otras podemos tener de 10 a 1,
o podemos tener de 8 a 2, ¿cierto? O de 8 a 0. Acá abajo también hay otro ejercicio en el 10. Aquí, ¿cierto? Nosotros tenemos una también, ¿cierto? Nos piden acá la variable es la cantidad de cepillados en el ejercicio 10 y esa variable es cuantitativa discreta y se quiere resumir la información, pero acá en este ejemplo, aquí no sé, aquí no es necesario el máximo, ¿cierto? Con el mínimo, no, aquí ustedes lo pueden hacer con marcas de clase, solo con marcas de clase identificando de ningún cepillado a 1, 2, 3, ¿cierto? 4 y 5. Entonces, por tanto, acá tenemos para colocar el recorrido como la marca de clase y como la cantidad. ¿Se entiende? Pero acá arriba hay una amplia dispersión. Profe, Sí, además nos damos cuenta de que nos están pidiendo un histograma y sabemos que el histograma va con intervalos. Entonces esa también es una claro. forma de verlo. Exacto, el histograma, ¿cierto? Acá, en este caso, ¿cierto? No podemos nosotros, se puede construir histograma, el histograma que va construido para una variable cuantitativa discreta va con las marcas de clase, ¿cierto? Va con las marcas de clase, pero acá en este caso el histograma no podría ser porque es muy amplio, ¿cierto? Es muy amplio construir ese histograma con esa cantidad de datos. Entonces, por tanto, debemos nosotros, vamos a ahora calcularlo, ¿cierto? Vamos a calcularlo. Primero vamos a identificar las medidas de tendencia central y nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y marcamos descriptivos. Ahí llevamos la cantidad de piezas dentales a la variable, ¿ya? Y colocamos aceptar. Entonces yo les voy a mostrar lo que arroja esa opción de descriptivos. Ahí aceptar. Entonces ese estadístico descriptivo les entrega, ¿cierto? Las medidas de tendencia central, ¿cierto? Y algunas de dispersión. Pero ¿Profe? entrega, ¿sí? ¿Cómo es eso? Mira, te vas a analizar ¿Ya? estadísticos descriptivos. Y ahí te va a pedir la variable, que la variable está en este lado, en el lado izquierdo, ¿cierto? Y tú pinchas la variable, la llevas con la flecha a donde está la variable para analizarla y le colocamos a aceptar, ¿ya? Le colocamos aceptar. Y ahí nos entrega, ¿cierto? En la ventana de resultados, nos está esperando ahí para almacenar los resultados. Y esa tabla entrega una tabla muy resumida, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la opción para entregar los estadísticos descriptivos más completos? Ya en la exploración. Cuando uno explora los datos, uno se va acá a analizar estadísticos descriptivos, explorar. Entonces acá, cantidad, uno la lleva a la lista de dependiente. La dependiente, ¿cierto? En la opción explorar es cuando uno después quiere, cuando nosotros veamos el análisis bivariado y queramos, ¿cierto?, hacer gráficos comparativos de una variable con otra. En este caso, un ejemplo, si queremos comparar la cantidad de piezas dentales según sexo, entonces acá en la lista de factor iría el sexo. En este caso, ¿cierto?, estamos viendo primero el análisis univariado. Entonces hacemos la exploración de esa variable en sí, ¿ya? De variable por variable, ¿sí? Entonces, acá en gráficos, le vamos a pedir al tiro que nos haga un histograma. Descriptivos, marcamos gráficos, seleccionamos histograma. Diagrama de caja, ninguna, todavía no estamos viendo diagrama de caja. Y marcamos continuar. ¿Ya? Ahora colocamos aceptar. Si voy muy rápido y no van conmigo, me avisan. Les entrego estos resultados.
Profesora, como llegó a la parte que dice gráficos, ¿te puede analizar? Por supuesto, te la repito, analizar estadísticos descriptivos, explorar. Cuando marcamos la variable, abajo de estadísticos aparece gráficos. Marcamos gráficos, en descriptivos marcamos solo el histograma, en diagrama de caja no hemos visto todavía diagrama de caja, colocamos ninguna y colocamos continuar. Continuar. Y acá colocamos ahora aceptar. ¿Ya? Aceptar. Entonces, cuando hacemos, ¿sí? ¿Alguna consulta? Después tenemos que colocar en gráfico o en opciones. En gráficos, ustedes lo pueden hacer directo acá en analizar el histograma, les sale más rápido, les entrega el histograma que hay que arreglarlo, ¿cierto? Les entrega un histograma desordenadito que hay que arreglarlo. Entonces primero les quiero mostrar los estadísticos descriptivos que entrega. Entonces aparece en los estadísticos, ¿cierto? Aparece una columna que dice estadístico y otra que dice error típico. El error típico ya no la vamos a utilizar todavía. Ya ustedes después en inferencia se va a ver cuando vean los errores. Entonces esa columna uno no la ocupa. Uno, ¿qué rescata de acá de esta tabla? Recuerden que el SPSS entrega a veces información que no analizamos. Lo que nosotros rescatamos de acá son los cálculos del estadístico, ¿ya? Entonces el promedio, la media de la cantidad de piezas dentales, la media, ya que no es lo mismo que la mediana, sino que el SPSS llama el promedio, le llaman la media, ¿ya? Que sería de 26,05 piezas dentales, ¿cierto? Pero en el caso, ¿cierto? Como la aproximamos 26,1, ¿cierto? El promedio de una variable cuantitativa discreta, uno puede decir, ¿cierto? Para efectos de interpretación, de 26 a el promedio, ¿cierto? De la cantidad de piezas dentales va de 26 a 27 piezas dentales, ¿ya? Para ahí no perder información. Cuando es continua, cuando es una variable cuantitativa continua, ¿cierto? Ahí uno la deja expresada, ¿cierto? En los decimales correspondientes. Entonces, por tanto, siempre el promedio para efectos de interpretación, ¿cierto? Promedio de cantidad de piezas dentales que trae el dentista en promedio es de 26 a 27 piezas dentales, ¿cierto? Aparece ahí un intervalo de confianza que también ustedes lo van a ver en inferencia estadística, los intervalos de confianza para el promedio, que eso no lo vamos a rescatar. Nosotros de acá rescatamos el promedio y rescatamos la mediana, ¿ya? Les aparece a ustedes, en este que es antiguo no me aparece la moda. ¿A ustedes les aparece la moda? A mí me aparece la mediana solamente. El promedio y la mediana. ¿Les aparece a ustedes la moda? Que en algunos SPSS entrega la moda. No, profe. No, profe. Ya, A mí entonces, tampoco. El mío ya, no, profe. ya, están igual que el mío. En algunos Profesor. entrega, Sale, sí, sale la pero varianza, la exacto. desviación. Aquí, ¿cierto? La moda es de 23 piezas dentales, ¿cierto? Ahí la calculamos en el Excel cuando nosotros en la resolución, ahí calculamos la moda y nos dio de 23 piezas dentales, ¿ya? Profesora, Entonces ahí rescatamos lo que no entrega de repente, sí, el SPSS lo entrega el Excel. Dime, ¿cómo llegábamos a esa tabla de... esa misma tabla? ¿no llegaste a esta tabla? No, llegué hasta el histograma y la tabla anterior, pero esa que te está apuntando no me salió. ¿Cuál llegaste? ¿A la chiquitita? ¿A cuál llegaste? Llegué a ¿A la... esta? ¿A esta? Sí, Ah, a la ya. desea. Y el histograma, ese pude llegar, Sí, pero la otra tienes, no. tienes que irte a explorar, analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Tienes que pinchar ¿Ya? explorar. Y ahí en explorar, en la dependiente, ¿cierto? Marcamos la cuantitativa. Ahí colocamos la cantidad de piezas dentales. Ya. Y en gráficos,
le aprovechamos de pedir al tiro que nos haga un histograma y le colocamos continuar, ¿ya? Continuar, y ahora colocamos aceptar. Y ahí nos entrega, ¿cierto?, los estadísticos. Entonces la mediana, ¿cierto?, es de 25 piezas dentales. ¿Ya? La mediana de la cantidad, ¿cierto?, de piezas dentales que trajo el dentista es de 25 piezas dentales. Entonces, de aquí de esta tabla, ¿cierto?, aparecen inmediatamente todo en la exploración de los datos. Cuando uno explora, aparecen todos los estadísticos, hasta aparece la media recortada, ¿cierto? La media recortada al 5%, que es de 25,39, también muestra el SPSS la media recortada, ¿cierto? Y aparecen las medidas de dispersión, aparece, ¿cierto?, las medidas de posición y las medidas, ¿cierto?, de forma, la simetría, la kurtosis, que esas las vamos a ver después. Entonces esta tabla es como que se nos adelanta un poquito, que nosotros debemos rescatar solamente lo que estaba llegando hasta la prueba del viernes, hasta el taller o hasta el lunes, ¿cierto?, que sería el promedio, y rescatamos de acá la mediana. ¿Ya? Podemos rescatar, ¿cierto?, esos dos. ¿Ya? Después, las otras medidas las vamos a analizar en las otras clases que empezamos el miércoles 3 de junio. Empezamos con la materia que empezamos con las medidas de posición, y vamos a ver las medidas de dispersión, vamos a ver las medidas de forma, vamos a ver el diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cierto?, entrega un histograma por frecuencia, y nosotros acá hay que arreglarlo, y al arreglarlo nos vamos al intervalo. Aquí necesitamos, ¿cierto?, construir los intervalos de clase. ¿Y por qué se necesita construir los intervalos de clase, chiquillos? Por la dispersión que tiene esta variable, ¿cierto?, de la cantidad de piezas dentales. Entonces ahí, cuando nosotros calculamos el rango, ¿cierto?, el máximo y el mínimo en comparación es amplio, ¿cierto?, es de 30 piezas dentales. Entonces, por tanto, ¿cierto?, necesitamos construir la tabla de frecuencia ya no con marca de clase como una variable cuantitativa discreta con menor dispersión. No, en este caso tenemos que ocupar ahora la agrupación por intervalos. ¿Ya? Entonces, en estos casos, cuando el rango es muy amplio, ¿cierto?, cuando es muy amplio el rango, entonces ahora sí que estamos haciendo uso de la materia, cuando nos decían que tenemos permitido, ¿cierto?, realizar un intervalo de clase para la cuantitativa discreta que tiene muchos, ¿cierto?, muy amplia en comparación al máximo con el mínimo. Entonces, por eso me interesaba mostrarles este ejercicio, ¿ya? Entonces, acá cuando calculamos el K, debemos aplicar la regla de Sturges también, ¿cierto?, con 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10, el K es 5, y la amplitud sería el rango dividido en el K, sería 6, ¿ya? Entonces lo dejamos en entero, ¿cierto? Dejamos en entero, ya que las cantidades de piezas dentales, ¿cierto?, pertenecen a los enteros. Y ahí entonces construimos el mínimo, 17 más 6, 23, abierto, el 23 cerrado, el 29 queda abierto, el 29 cerrado, 35 abierto, 35 cerrado, 41 abierto, 41 cerrado y 47 al máximo cerrado también, ¿ya? Entonces ahí la marca de clase, ¿cierto?, es el promedio de los dos intervalos, y la frecuencia absoluta, ¿cierto?, es la cantidad. Ya de 17 hasta 22, ahí van contando, ¿cierto?, de 17 a 22, de 23 a 29, de 23 a 29, a 28, ¿cierto?, 8, desde 29 a 34, 29 a 34 serían 4, desde 35 a 41, 1, y 41 a 47, 1. Entonces ahí, ¿cierto?, suma la totalidad, ¿cierto?, de los meses.
Entonces, por tanto, después calculamos la absoluta acumulada, ¿cierto? Que es la frecuencia absoluta, le sumamos la siguiente y así sucesivamente la relativa, el porcentaje, la proporción, perdón, 6 es a 20, ¿cierto? 0,3, 8 es a 20, 0,4 y la relativa porcentual es en términos del porcentaje, que debe sumar 100%. Y la relativa acumulada, ¿cierto? Es la relativa y le vamos sumando la siguiente y así hasta llegar, ¿cierto? Acumulado a 1 y la relativa acumulada porcentual es, ¿cierto? La relativa acumulada, pero ahora por el 100%. Entonces, en el SPSS, ¿cierto? Nosotros tenemos que decirle, indicarle la cantidad de intervalos que va a tener, son 5 intervalos que va a tener la variable, ¿cierto? Entonces acá le hacemos doble clic y marcamos 2 veces la barra y nos lleva a las propiedades y aparece las clases. En el eje X aparece automática, aparece personalizada. Entonces marcamos personalizado. Ya, marcamos personalizado. Ahí nos aparece el número de intervalos. Ahí aparece el número de intervalos que serían 5, ¿cierto? 5 intervalos. Colocamos aplicar. Ya, colocamos aplicar. Y luego colocamos cerrar. Luego colocamos cerrar. Y tenemos que cambiar acá, ¿cierto? Los ejes, marcamos, hacemos doble clic, ¿cierto? En los valores y nos vamos a cambiar la escala del eje X, donde el mínimo, ¿cierto? El mínimo de nuestros datos es 17, ahí colocamos el mínimo 17 y el máximo es de 47, el máximo es de 47 y en el incremento mayor vamos sumando la amplitud, ¿ya? Y la amplitud es de 6 piezas dentales, la amplitud es de 100 piezas dentales y luego, ¿cierto? Colocamos en el formato de numeración, veamos que tiene ningún decimal, ¿cierto? Que tiene ningún decimal. En la etiquetas y marcas vemos que esté por defecto, ¿cierto? Que muestre las marcas mayores y por tanto ahora le colocamos, ¿cierto? Aceptar. Profesora, Aplicar. ¿se seleccionaban en la escala o no? En la escala, acá en el mínimo le colocamos 17. En el mínimo le colocamos 17, en el máximo 47 y en el incremento mayor 6. Entonces, para que nos deje un margen ahí, nosotros acá, ¿cierto? Nos arrojó el histograma de esta forma, ¿cierto? Nosotros acá le colocamos el margen cuando le hacemos doble clic a la barra, ¿sí? En el 17 no me quedó nada. Vamos de nuevo. A mí tampoco. A mí me dejó en 0. Ya, nos vamos ahí a... ¿Hicieron doble clic ahí en la escala? Sí. Le sacan el mínimo, le colocan 17, el máximo le colocan 47, incremento mayor 6, ya, y ahí le colocan aplicar. Así lo tengo, profe. Pero aplicar Igual. le aparece en negrito. Es A mí que no ya me lo lo... apliqué. Yo igual. Yo también. Ya, y no le muestra ahí de 17, 23, ¿no? Que sea así, pero en el 17 no aparece nada. Aparece en 0. No, es que acá hay que arreglarlo, ¿cierto? Yo acá no lo arreglé. En el número de intervalos, cuando uno le coloca acá 5 intervalos, le tiene que colocar un valor de anclaje personalizado
que es el mínimo, de donde empieza. Entonces le colocamos el valor mínimo, que sería 17, que comience de ahí, y le colocamos ahora aplicar, y nos queda ese margen ahí, ¿cierto? ¿Les quedó de esa forma? Sí. ¿Ahora sí? No. No. ¿No? No me quedó así. ¿Lo pueden hacer de nuevo, por favor? Sí, por supuesto. Vamos a hacerlo de nuevo. Nos vamos a analizar, ¿cierto? Para que así no nos tome, lo hagamos desde cero. Explorar, gráficos, continuar, aceptar. Entonces vamos a hacer el feíto, el que nos quedó, ¿cierto? Desordenado. Entonces le hacemos doble clic, ¿cierto? Y acá le marcamos, le hacemos doble clic a la barra. Inmediatamente nos lleva a las clases de puntos, ¿cierto? Sí. Ya, ahí le colocamos personalizado, el número de intervalos, le dejamos 5 intervalos, ya, y acá le colocamos valor de anclaje personalizado, lo marcamos y le colocamos el mínimo, le colocamos 17, para que comience, ¿cierto?, del mínimo. Ahí le colocamos aplicar. ¿Le aparece aplicar en negrito? Sí, yo lo apliqué. Ya. Y el 40. ¿Y ahí qué les quedó? Ahí cuando ustedes lo cierran, ¿les quedó de esa forma? El 20, 30, 40, 50, ¿les quedó así? Sí. Ya. Entonces ahora le vamos a colocar que empiece, ¿cierto? Ahora nosotros le vamos a colocar ahí, le hacemos doble clic para que coloque los intervalos en la escala. En la escala, ¿cierto? Aparece ahí el 17 y el máximo le colocamos de 47. Ahí le borramos 50 y le colocamos 47. ¿Ya? Incremento mayor lo dejamos marcado, pero ahí le borramos, ¿cierto? Le borramos que aparezca 6, la amplitud. Que aparezca, que nos vaya sumando la amplitud. ¿Ya? Entonces ahí no marcamos nada más. ¿Ya? Ahí nos va a quedar el mínimo, el máximo, el incremento mayor, y ahora colocamos aplicar. Al colocar aplicar, les muestra este histograma. Profe, ¿cómo llegó a que le salieran las demás variables? Porque al principio no aparecen. ¿Cuál de más variable? Por ejemplo, a mí me aparecen solamente, al hacer doble clic, me aparece el tamaño del gráfico, relleno y borde, agrupaciones y variables. Ah, tienes que marcar, un ejemplo, el eje X, lo que tú vas a cambiar, lo marcas y le colocas doble clic. Y ahí te manda las propiedades, donde está la escala, el formato de numeración, y ahí tú pinchas escala para ir cambiando el eje del X. ¿Sí? Ah, me resultó. Gracias, profe. Ya. Entonces, ¿cierto? Nosotros también queremos, si queremos dejar el histograma en porcentaje, ¿cierto? Lo colocamos en porcentaje. Entonces, cambiamos, ¿cierto? Cuando nosotros le hacemos doble clic en el estilo, ¿cierto? En las variables, aparece que está en frecuencia, y ahí en el porcentaje nosotros le podemos colocar eje Y, y le colocamos aplicar, ¿ya? Y ahí nos cambia el eje a porcentaje en el eje Y. Ahí nos deja en porcentaje, ¿ya? Y nos cambió acá la cantidad de piezas, hay que volver a arreglarla. En el eje X, ¿ya? En el eje X, ahí nos cambió, ¿cierto? Nos volvió ahí 17, ahí me lo cambió, el máximo es de 47, el incremento es 6, y ahí le colocamos aplicar, y ahí para que lo vuelva de nuevo, ¿cierto? Si el SPSS se pone muy complejo, ¿ya? Entonces de esa forma, ¿cierto? Entrega el histograma con las clases, y este histograma, el título, como uno se lo coloca por fuera, cuando ustedes le hacen clic acá una vez,
y les marca el histograma, el título, ustedes le colocan suprimir, ¿ya? Ustedes le colocan suprimir y ahí, ¿cierto? Nos entrega por defecto, siempre en el histograma nos va a entregar el promedio, nos va a entregar la desviación estándar, que el SPSS le llama desviación típica. Todavía no hemos visto si esta desviación estándar, no hemos todavía llegado a las medidas de dispersión, nos falta por ver. Otra parte que el SPSS no me gusta a mí, que coloca el tamaño de muestra, ¿cierto? La cantidad de datos coloca como N, como el tamaño de la población. Entonces ahí eso sería N minúscula, ¿ya? El N minúscula, el SPSS en sí, como trabaja en las ciencias sociales, y en las ciencias sociales nunca trabajan con muestra, trabajan con la población completa. Entonces ahí hacen encuestas, ¿cierto? Hacen censo, siempre hacen censo para las ciencias sociales y trabajan con toda la población. Entonces el SPSS fue creado para eso. Entonces el N que colocan es como poblacional, pero en sí uno, ¿cierto? Al realizarlo, uno entiende que es el N muestral. Entonces, por tanto, sí. Yo lo tengo casi igual, pero entre las barritas queda un espacio así muy pequeño. Tiene que quedar igual muy junta. No, si queda, no, que no te vaya a quedar como de barras, sino que te tiene que quedar, No, como en el es Excel, muy así que queda pequeño. eso, un margen pequeño, así como un margen Sí. pequeño. Sí, de repente es que Qué desgracia. sí, es por la versión del SPSS, que a veces es por la versión. Ahora, si ustedes le quieren agregar la línea, ¿cierto? Para ver el sesgo, aquí aparece como una curva, mostrar curva de la distribución. Entonces ahí aparece la curva, ¿cierto? Y cuando nosotros después ustedes vean la distribución normal, ahí aparece la curva aplicada y nos ayuda la curva, ¿cierto? A ver de qué tipo, ¿cierto? Es nuestra distribución de los datos, para dónde se inclina. Ahí en normal, cuando aparece normal, aparece inmediatamente la línea normal y aparece, ustedes la pueden marcar y aparece marcado en amarillo. Ahí le colocamos, le podemos colocar ahí suprimir, ¿ya? Le colocamos suprimir para que aparezca y nos quede solamente, ¿cierto? El gráfico con su promedio, la desviación estándar y, ¿cierto? El tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, acá, ¿qué nos indica esta curva? ¿Qué distribución tiene? Sesgo a la derecha. Un sesgo a la derecha, ¿cierto? La distribución de la cantidad de piezas dentales tiene un sesgo hacia la derecha o una asimetría positiva, ¿ya? O una asimetría positiva. Entonces, cuando uno ve, ¿cierto? Cuando uno cierra esto, el editor de gráficos, cuando uno lo cierra, lo otro es que la variable quedó fea, ¿cierto? Dice cantidad, guión bajo, es por el nombre que, ¿se recuerdan que en el SPSS al nombre de la variable uno le tiene que colocar sin espacio y le coloca en la etiqueta para mononar la variable? Se nos olvidó colocarlo en la etiqueta, pero acá la podemos nosotros colocar, ¿cierto? Cuando nosotros la marcamos, la borramos, ¿cierto? Borramos la variable para que nos quede, ¿cierto? Sin espacio y nos quede la variable cantidad de piezas dentales en sí, con espacio y con todo, nos quede de esa forma, ¿ya? Entonces ahí le colocamos Enter, nos queda ahora el gráfico listo para salir porque los cambios los va a hacer todos en los resultados, ahí. Entonces cuando ustedes lo cierran, el gráfico les queda listo para ser pegado y les queda con la curva, ¿cierto? Les queda con la curva de la distribución y en sí, ¿cierto? En los ejes, en el rango que utiliza el SPSS, utiliza distintos criterios, ¿cierto? Al Excel, ¿cierto? Va tomando del 17 al 23 acá, encontró, pero en sí, ¿cierto? Toma más datos del 23. Entonces ahí va concentrándose la moda, ¿cierto? De 17 a más de 23 ahí, ¿cierto? El mayor porcentaje de piezas dentales, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? La mayoría, ¿cierto? Se utiliza de 17 a 23
piezas dentales, ¿cierto? El mayor porcentaje de los meses hay de 17 a 23 piezas dentales. Entonces, la distribución de los datos que se tiene es con un sesgo hacia la derecha, se inclina para la cantidad de piezas dentales mayores, ¿ya? Entonces, acá en el Excel, ¿cierto? Nosotros para ello construimos la tabla de Profesora, Profe, se le silenció. frecuencia para que nos ayude a poder trabajar a construir la necesidad. ¿Se me salió? profesora, había sí, pegado, profe. se le había leído eso. Ya, se me pegó. ¿Qué parte no alcanzaron a escuchar? ¿La distribución? Es que entró al Excel y se pegó. Ah, ya. Y ahí se pegó. Sí. Entonces, ¿para qué nos ayuda? Sí, ¿para qué nos ayudaba, cierto, el Excel? Si les preguntan por el histograma, cierto, para que podamos ver, ordenar el mínimo de nuestros datos, ver la amplitud, ver el máximo de nuestros datos, ¿ya? Entonces ahí, cierto, podemos apreciar según el intervalo. Entonces, en el SPSS arroja, cierto, como en la moda, ¿cierto? Toma más del 23 aquí en los intervalos. Entonces, por eso es que la moda, ¿cierto? Concentra la mayoría más, hay más del 23. Pero en sí la distribución que va a tener con el Excel, ¿cierto? La distribución de los datos esto va a sumar igual siempre el 100% en la distribución y va a tener un sesgo hacia la derecha, ¿ya? Entonces, en los intervalos específicos que arroja el Excel, ¿cierto? Cuando uno hace el histograma específico en los rangos, ¿cierto? Uno acá toma exclusivamente que no se tome el 23, que no se tome el 29, pero el SPSS, ¿cierto? Toma del valor, ¿cierto? Y un poco más. Entonces, por tanto, pero en la forma de la distribución nunca les va a dar distinta al Excel, ¿ya? En la forma de la distribución Profe, de los... Sí, y si en el taller usted nos pide que hagamos el histograma y nos pregunta por la moda, ¿nosotros con quién nos tenemos que guiar? con la, ¿Con lo con que la entregue la moda, tabla? con la moda que... Si yo les pregunto por las medidas de tendencia central de los datos no agrupados, Sí. esa moda es la que tienen que responder, sí. Y acá un ejemplo, si yo les pregunto en el taller, yo les voy a decir, construyan un histograma con el SPSS. Y en otra, yo les voy a decir, construyan con el Excel. Yo les voy a indicar, ¿ya? Sí, gracias. ¿Ya? Entonces, sí, entonces ahí ustedes, ¿cierto? Lo construyen con el SPSS y colocan, ¿cierto? Efectivamente, la moda que arroja según los intervalos, porque agrupa distintas formas, ¿cierto? Los intervalos, pero lo que muestra en sí la distribución, ¿cierto? La distribución siempre va a tener la misma distribución, sesgada hacia la derecha en este caso, y el Excel también. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Qué otra duda más podemos tener? El 9 les quedó también listo. Un profesor está interesado en estudiar los hábitos de sueño de los estudiantes en su clase. O sea, la profesora Tabita está interesada en estudiar los hábitos de sueño de los estudiantes de Ingeniería en Estadística de Análisis de Datos. Para ello, registra el tiempo en minutos en que demoran en quedarse dormidos sus alumnos, ¿ya? Pero parece que lo he visto bien despierto. No hay ninguno parece que está durmiendo. Están todos, parece, pendientes. ¿Sí o no? Sí. Ya, ya, eso me Sí, gusta. profe. Entonces, acá, ¿cierto? Les preguntan, no les pregunten, en todo caso construya, pero en el taller o en la prueba les voy a decir construya con el Excel o construya con el SPSS, ¿ya? Entonces acá el histograma ustedes pueden hacer la tabla, pueden construirlo con el Excel, si gustan
con el SPSS para que vean la distribución de los datos, ya, pero en sí, ¿cierto? Es mejor, es más preciso, más exacto el del Excel, porque uno lo calcula con los intervalos, el porcentaje justo que da. Entonces, como para efectos de la curva, que muestra la curva, muestra de otra forma, se puede, ¿cierto?, mostrar el histograma en el SPSS. Entonces ahí les pregunta, describa la forma de la distribución, es simétrica o sesgada, y si es sesgada, qué tipo de sesgo. Entonces ahí calcule las medidas de tendencia central para datos no agrupados, o sea, no para la letra B, sino que para el conjunto de datos que aparecen acá, ¿cierto? Se les pregunta, y eso es lo que va a entrar, ¿ya? Para este conjunto en general. Entonces, en el chat parece que me preguntaban medidas de tendencia central para datos no agrupados y tablas de frecuencia, cálculos. Exacto, Elsa. Sí, va a responder esto al final de la clase. Entonces, Cristóbal, entran las medidas de tendencia central, pero para datos no agrupados. ¿Ya? Pero los cálculos, como aquí la Elsa colocó justo, la tabla de frecuencia, sí, cierto, para agrupar los datos, con la tabla de frecuencia, solo las tablas de frecuencia, cuando agrupamos nosotros los datos. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe. ¿Otra Sí, duda? profe. ¿Estamos claros? Entonces, ustedes, si no han realizado los restos de la guía, después vienen preguntas de... El 10 es con la cuantitativa discreta, pero la cuantitativa, si ustedes ven el margen, ven el rango del máximo con el mínimo, es pequeñito, es pequeño. Entonces, por tanto, acá, ¿cómo construirían el intervalo de clase? Acá tienen que construirlo con la marca de clase. O sea, no tienen que construir intervalos. En el 10 no construyen intervalos, sino que va desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta 5, hasta donde termina, ¿cierto?, el máximo. ¿Se entiende cómo se construye la 10? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces quedó claro que el 8, ¿cierto?, es la misma variable cuantitativa discreta, pero el margen, ¿cierto? El rango acá es muy amplio. Cuando ocurre eso, entonces ahí recurrimos a los intervalos. Pero en este caso del 10 no recurrimos bajo ninguna perspectiva con un intervalo, sino que lo dejamos en la marca de clase propiamente tal, de 0 cepillados, 1 cepillado, porque el máximo en comparación con el mínimo es pequeño, ¿ya? Entonces acá grafican la información, construyen el histograma para la variable, para las marcas de clase, ¿cierto?, cuantitativas discretas, que va de 0 a 5, le colocan el mínimo 0, ¿cierto?, y el máximo 5. Y las medidas de tendencia central las calculan para los datos no agrupados, ¿cierto?, para todo este conjunto de datos, ¿ya? Y la 11 y la 12 es con las cualitativas, ¿cierto? Con las clases, indicando con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, porcentual, en este caso, pueden ingresar los datos y la trabajan en el SPSS o en el Excel, ¿cierto? Si ustedes ingresan los datos, después importan estos datos y los transcriben, los abren en el SPSS y calculan la tabla de frecuencia y el gráfico de barra en el SPSS o en el Excel de la forma que ustedes quieran. Y esto también, transcribir esta información y pasarla, ¿cierto?, al SPSS o al Excel. Entonces acá lo que me interesa que me identifiquen bien, siempre tienen que identificar la unidad de análisis, tienen que identificar, ¿cierto?, si hay un grupo, hay una cierta población en estudio, ¿cierto? Entonces en este caso del estudio geriátrico de Santiago, durante el mes de mayo de 2017, dice, el objetivo es determinar el tipo de pacientes a los que se atiende, observándose su diagnóstico. Entonces ahí, ¿cuál sería la unidad de análisis? ¿Quién nos entregaría información a nosotros? Los pacientes. Los pacientes. ¿Cierto? El número de pacientes, ¿cierto?
del estudio geriátrico de Santiago en el mes de mayo. Entonces, por tanto, la población, ¿cuál sería la población de interés para la cual, ¿cierto?, se observó este diagnóstico, para la cual se quiere entregar información después generalizada? ¿Cuál sería la población de interés acá? La población objetivo. Los pacientes. ¿Cierto? La totalidad de pacientes que se atiende ya en ese centro para el estudio geriátrico en Santiago en el mes de mayo año 2017. ¿Ya? Esa sería la población de interés. Entonces, cuando se le entregue un extracto, ¿cierto?, de lo que se está realizando, ustedes identifican la población. Si se les habla de muestra, también ustedes identifican la muestra. Si también se les habla de una muestra por conveniencia o aleatoria, ustedes identifican el tipo de muestreo que se realizó, de lo que ustedes rescatan del enunciado, ¿cierto? Ustedes identifican la muestra y también, ¿cierto?, van identificando la variable, que en este caso no se le habló de muestra, ¿cierto? Se les habló solamente de la población de interés, donde se le observa el diagnóstico y el diagnóstico ¿cuál sería la variable de interés acá? En este ejemplo 11. El diagnóstico. El diagnóstico, ¿cierto? Y ahí van con las categorías, ¿cierto? Retraso mental, físicamente enfermo, ¿cierto? Y esas categorías. Entonces ahí ustedes la agrupan en una tabla de frecuencia. Si ustedes ingresan todos estos datos en un Excel, ya después calculan la tabla de frecuencias para que no se vayan a equivocar, ¿cierto? O la ingresan al SPSS libre, ¿cierto? Tienen libertad y construyen el gráfico. Lo bueno del SPSS es que les hace todo, ¿cierto? El SPSS les hace todo. Los gráficos sí son un poco medio feos en comparación al Excel. Y la variable 12. ¿Y qué tipo de variable sería el diagnóstico? Cualitativa. Sí, ¿y qué más? Nominal. Nominal, ¿cierto? No hay orden entre las categorías. Y la variable siguiente también, ¿cierto? Es ¿cuál es la unidad de análisis acá en el ejercicio último? ¿Cuál sería la unidad de análisis? ¿Del 12? La unidad de análisis son los tecnólogos médicos titulados, titulados, ¿cierto?, en cierta universidad entre los años 2014 y 2019. Esa es la unidad de análisis. Entonces, por tanto, ¿cuál sería la variable? La variable acá, ¿qué es lo que estamos rescatando acá? La especialidad. La mención, ¿cierto? La mención Eso. obtenida, eso. La mención obtenida, ¿cierto?, por el tecnólogo médico, ¿cierto? Para abreviarla en la tabla se le coloca la mención y se le va colocando, ¿cierto?, ahí los tipos de menciones. Muy bien. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable sería la mención? Cualitativa. Nominal. Cualitativa nominal también, ¿cierto? No hay orden entre las categorías, cualitativa nominal. Entonces, acá la tabla de frecuencia va la frecuencia absoluta, que sería, ¿cierto?, la unidad de análisis, el número, en este caso, de tecnólogos médicos, y va el porcentaje. Entonces, se le coloca, en esta tabla iría el porcentaje acumulado. ¿Podría ir el porcentaje acumulado en estas dos variables, en la 11 y la 12? ¿Podría ir la frecuencia relativa acumulada porcentual o la relativa acumulada? ¿Podría ir acá?
No, por supuesto que no, ¿cierto? Porque es cualitativa nominal. Muy bien. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va presente? Cuando la variable es cualitativa ordinal. ¿Ya, chiquillos? Sí. Ya. Sí, Entonces, profe. ya. Quedamos entonces hasta acá y ustedes, ¿cierto? Quedan trabajando, los acompaño hasta las 16:35. No se vayan porque voy a invitar inmediatamente voy a mandarle la invitación a la Daniela. Déjame que el correo no cerré el correo. ¿Ah? Voy a mandarle el correo, no se vayan, para mandarle la invitación al ayudante para que se quede de acuerdo en el horario, chiquillos. En el horario le voy a mandar la invitación a la Daniela. Acá. Copiar y nos vamos a mandarle la invitación para que se conecte. ¿Está bien el correo? Sí, está bien. Dani Cáceres, araneda@gmail.com. Sí, está bien. Dani Cáceres Araneda. No me quiere tomar. Ya, voy a pedirle a la Daniela que les mande, ya, que se una, manténgase usted en el chat para que Profe, sí, la Dani me dice que otro correo, que es mi madrina. ya, anótamelo en el chat. Ya, se lo envió. Anótamelo en el chat. No. Ya. Ya. Ahí la invité. Ahí se la mandé al correo, dile que acepte y que se una. Ya. Daniela. Ay, sí, acá estoy. Hola, No sé. Daniela. Sí, ya qué bueno que pudiste ingresar. Aquí están los chicos para que puedas quedarte de acuerdo con ellos en el horario, ya qué día qué día lo van a realizar. Ujú. Ya ellos comienzan con materia nueva el miércoles que viene, entonces no sé si tú vas a hacer las 3 horas juntas, vas a hacerla por No, separado. yo Ahí. prefiero en realidad porque igual mi idea es como más que nada ayudarlos. Entonces, si pueden Ya. ahora o lo que ellos quieran. Ah,
quería ya. preguntarle igual qué materia estaban viendo ahora. Estábamos viendo, haciendo la guía de estadística descriptiva, les entra hasta medidas de tendencia central para datos no agrupados, ¿ya? Y les entra, ¿cierto?, la construcción del histograma, los gráficos de barra, gráficos sectoriales, de torta, ¿cierto? Y para la otra, la unidad 2, ahí van a entrar las medidas de posición, las medidas de dispersión. Ahora les entra solo estas medidas de tendencia central. Hasta acá llegamos. ¿Ya? Y para datos para datos no agrupados. ¿Ya? Yo me quería presentar igual, o sea, decirles que mi nombre es Daniela Cáceres, soy hija de 2 niños acá, y les quería decir que en qué horario les facilitaría, o sea, hacer las ayudantías, por ejemplo, me conseguí su horario, y a mí me facilitaría hacer las clases los días martes en la tarde, o sea, después de las 4:30 que ustedes tienen clases, o el día viernes, como para ponernos de acuerdo, cuando tenemos la prueba. Ahí me quería detener yo porque resulta que los días martes después de clase hay compañeros que tienen CAP y los viernes generalmente tenemos control, entonces no sé ahí cómo va a ser. Pero los viernes como a qué hora tienen control más o menos. Es que tenemos todo el día para hacerlo generalmente. Ya. Pero ustedes me avisan en cómo realidad son tareas. Sí. Ya. Tareas. Que por ejemplo yo tengo 3 horas con ustedes, entonces ustedes podrían repartirlas y decirme, pucha, hay 2 niños que tienen mi número, entonces ellos me podrían decir, este día podemos porque tenemos prueba, se nos haría más fácil para aliviar las dudas, todo el tema. Podría ser el día martes o viernes, porque esos días tengo completa disponibilidad para ustedes. No sé qué les parece. Yo opino que los viernes sería mejor. Tenemos más tiempo. Por lo menos yo. Sí, aparte tendrían un par de horas y después igual tendríamos la tarde libre para hacer las tareas. Ya. ¿Y cuándo tienen prueba ahora? Tenemos taller el viernes y la prueba es el lunes. Es el lunes. ¿Y necesitan repasar los contenidos? ¿Tienen algunas dudas? Sí, generalmente con nosotros como reestudiamos la materia, bueno, por lo menos yo voy a hablar por mí, cuando repasamos la materia o volvemos a hacer la guía o la vemos de nuevo, como que siempre tenemos una duda y a veces a mí en lo personal no me gusta como mandarle mucho correo a la profesora porque igual ella tiene muy poco tiempo libre igual. Pero como que las dudas surgen como cuando estábamos repasando, más que nada. O sea, quizás en este momento no nos acordemos cuántas dudas tenemos o como cuánta materia manejamos para la materia, manejamos para la prueba. Ya. Entonces, no sé qué días les acomodaría a ustedes ahora. Porque realmente tengo 3 horas para todo el semestre, son muy pocas. Entonces, como para ir llevándolas. ¿No es semanal, Daniela? No, no es semanal, son 3 horas al semestre. Ni siquiera al mes. Son muy poquitas. Muy poquitas, 3 horas, muy poco. Sí, deberían dar 4 o 5. O una hora. ¿Sabes que yo pensé que era semanal? No, Pensé no que es eran semanal. Son muy poquitas. Son semestrales. Por eso yo decía que eran mejores así para cuando estuviera la prueba, darlas. Pero igual si los chicos tienen... ¿Alguien quiere consultar o no? ¿O se les quedó el micrófono? Creo que no. No. Bueno, pero igual yo pienso que cualquier cosa, cualquier cambio, nosotros le hablamos por interno nosotros y luego te comunicamos a ti, yo creo, a través de un compañero. ¿Ya?
Sí, me parece. Sí, sí, ahí para que vean algún chuta. Es poquito tiempo igual que tienen para la ayudantía. Igual tienen dudas, igual me conecto, sí, en eso no hay problema. Sí, sí, chiquillo, igual yo, no, el Diego decía, no quiero molestar a la profesora, pero igual, mándenme correos, pero saben, escríbanme al Gmail. En el Gmail me llegan, les voy a colocar mi Gmail, me llegan al celular, entonces escríbanme a ese correo las dudas que vayan teniendo a medida que van estudiando, que van repasando. Me escriben a ese correo, chiquillos, porque sí, pues a medida que uno va estudiando, de repente van surgiendo dudas. Y, y en sí, ¿cierto? El resumen entra la guía. Entra la guía. O sea, harta materia, pero la traté de concentrar en la guía. Pero identifiquen, ¿cierto? La población de interés, identificar la muestra, ¿cierto? Lo que entra. Conceptos de memoria, no. No, para nada. Yo no soy de memoria. No, lo que tienen es entender, ¿cierto? Es ir entendiendo los conceptos para aplicarlo a los ejercicios, ¿ya? Entonces son más o menos como la guía que les mostré, ¿cierto? A lo mejor van a tener una base de datos completa, donde a partir de esa base de datos se les va a ir preguntando información, ya, pero todo va a ser concentrado en las preguntas de la guía, del histograma, ¿cierto? ¿Qué distribución tienen los datos? Que identifiquen, ¿cierto? Interpreten las medidas de tendencia central para datos no agrupados. De esa forma, o sea, no va a entrar nada que no les haya preguntado, para la tranquilidad de ustedes, ¿ya? Pero me escriben cualquier duda que vayan teniendo, tal cual como la Daniela lo decía. También, si ella también les da su correo, ¿cierto? Gmail, o si ella le llega al correo. Sí, ustedes pueden ir, ¿cierto?, consultando. Entonces no hay problema en eso. Está a mi disposición, no es ninguna molestia para mí, aunque tenga, aunque tenga poco horario. En la noche les puedo responder a medida que vaya terminando las clases. Ahí les voy explicando, ¿cierto?, algún concepto que no les haya quedado claro. Todo eso tengan la libertad de escribir correos, no se queden en que no, que me da lata, es que no, tienen que ustedes colocarlo, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, sí, pues, ya. No se pueden quedar así con la duda de que no, es que, oh, no entendí esta parte, no me quedo con la duda, no, tienen que ustedes preguntar y preguntar y preguntar, ¿cierto? Todo lo que no les va resultando también, si algo no les corre del programa. Nosotros, Daniela, estamos viendo terminando. Les pasé, ¿cierto? En el Excel los programas como para hacer los cálculos y en el SPSS, y en el taller 2 y el 3 van a ser evaluados después con los comandos, con los códigos de R, ¿ya? Ah, ya. El taller 2 y 3, ¿cierto? Vamos a empezar desde el viernes 5 a trabajar en el laboratorio, en el laboratorio en sí, el laboratorio, ¿cierto? Del R, que es igual de la misma forma en que estábamos trabajando, pero vamos a trabajar con los códigos de R a partir del viernes 5, y ahí va a ser el taller 2 evaluado y el 3 con los códigos de R, ¿ya? Ya. Profe, sabe que a mí no me Sí. pasaron Excel ni SPSS, me pasaron solamente RStudio. Ya, entonces no importa, les puedes apoyar, por ejemplo, en los ejercicios de la interpretación, o ver la forma del histograma, ¿cierto? Los ¿Sí? cálculos, sí, los cálculos también, los teóricos, también, porque igual los van a hacer los chicos más rápido, igual en el Excel o en el SPSS, pero en sí los cálculos, ¿cierto? Yo te voy a agregar a la plataforma para que tú vayas viendo las clases. Ya. Sí, no es, sí, no es nada. Es lo mismo que va el R,
lo mismo que para el R, los mismos cálculos los entrega el SPSS o el Excel. Así que no hay problema en eso, Daniela. ¿Ya? Sino que para partir del 5, ahí los chiquillos van a empezar a trabajar con los códigos. Con los códigos y todo. En esta primera parte me interesaba evaluar, ¿cierto? En el taller 1, de la forma en que presentaran los resultados primero, evaluarlo en el taller, en la forma, porque uno cuando entrega un informe, en la práctica, ¿cierto? Debe estar ordenado, debe estar, ¿cierto? Con los títulos correspondientes, entregar la fuente, hacer una buena interpretación y eso a veces, ¿cierto? Cuando uno termina en sí, colocarle fuente, colocarle título, colocarle los ejes, todo eso es importante que sea bien presentado. Entonces en esta parte me interesaba evaluar eso y después ya nos tiramos empezamos a trabajar con los códigos en R. Ya. Ya pues chiquillos, entonces quedamos, cualquier duda, nos mandan correo con la Daniela. Sí, ahí está mi correo institucional. Entonces, por cualquier cosa me preguntan por ahí. Ya chiquillos, que estén bien, nos estamos viendo entonces el Muchas viernes. gracias a la Daniela. Ay, de nada. Igualmente, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, Gracias. cuídense, chao. Chao.